El aire, Juan Manuel Cao. A fondo. Estados Unidos señala al propio Putin como responsable de la muerte de Navalny y el Consejo Europeo señala al gobierno ruso. Podría decirse que el criterio general de la comunidad internacional, unos lo dicen en voz más alta que otros, es que no se trata de una muerte natural. Veremos las circunstancias que la rodean y también la larga lista de opositores a Putin que han muerto o que han intentado matarlos de una manera u otra. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Fondo. Contamos con la ayuda del profesor Nelson Rodríguez Varela, Erix de la Fuente. El otro día lo confundí a él al revés, estoy hoy. Erix de la Fuente, analista político internacional, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Y tenemos a Miguel Cosío, gerente general de América CB Network y periodista. Gracias por estar con nosotros. Gracias Juan por la invitación. Qué curiosa esa confusión. El otro día la hice al revés completamente, ¿no? Pues que los dos están con las dos grandes noticias del momento, al menos para esta comunidad. A ver si me permite, Miguel, empezar con la opinión de Erix de la Fuente, que es la pregunta principal. ¿Esta muerte es casualidad? Mira, esta muerte, la responsabilidad cae toda sobre el Kremlin y de hecho cae toda personalmente sobre Vladimir Putin, porque ¿quién era Alexei Navalny? No solo era el opositor principal al gobierno ruso, pero significaba varias cosas que lo hacían muy peligroso a él. No, número uno, Navalny era el único opositor ruso que realmente tenía llegada a todo el país, ¿no? De hecho, cuando a él lo envenenan hace 3 años, venía de un vuelo de Siberia porque habían un alcalde que le estaba apoyando, por lo cual esto para Putin es un problema porque se le sale fuera de las grandes ciudades del control. Número dos, la mayoría de las personas que lo apoyan son jóvenes. Y esto es importante porque el apoyo que tiene Putin, que sigue en baja, es de personas mayores, ¿no? De 60, 70, 80, de los 50. Navalny tenía 47 años y todos los jóvenes en gran parte hoy tienen muy poco apoyo a Putin y lo apoyaba a él. Y Navalny tenía algo muy interesante. Siempre, a los años que él llevaba haciendo campaña, él sí hablaba de democracia, represión, etcétera, pero él tenía la habilidad de conectar lo que estaba pasando con la vida diaria de los rusos. Por ejemplo, le decía, mire, usted que vive acá, la electricidad se va o no hay agua, la carretera está mala, mira la mansión de Putin, mira la mansión de este oligarca, ¿no? Porque si uno va a Rusia y visita el centro de Moscú, una ciudad fantástica, linda, el centro de San Petersburgo está bien, pero hay que entrar en carretera, ir al centro de Rusia, hay que ir a Siberia, hay que ir al este, y él podía asociar a los rusos su vida cotidiana, cuando no tiene gas y está a menos 30 grados, con la riqueza del Kremlin, de los oligarcas, y lo hacía de una manera sabia, con videos, con todo, y eso tocaba muy duro y le representaba a Putin un problema. Mira, Miguel, una cosa que yo creo que sale en el documental que ganó el Oscar, que tú hoy has insistido en traer a lo que nos permitan aquí ver, es el momento en que él le graba a los sicarios tras el envenenamiento. Creo que tenemos ahí las imágenes, algo que podemos ver. Adelante. Navalny will personally call his poisoners one by one. Это Навальный, Алексей, вас беспокоит. Хотел узнать, зачем вы хотели меня убить. Oh my God, you ruined their day. Porque aquí él se hace pasar, ¿no? Sí, no, mira, a ver, el atentado que acaba de mencionar Eric, que sufre Navalny, el tercero, el segundo fue en el 2017, que es cuando le entran a las oficinas y lo rodean y tiene aquella mancha verde. Y que estábamos haciendo mención ocurrió en agosto del 2020, cuando él regresa de un vuelo. Por cierto, ese vuelo iba a Moscú y tiene que hacer una parada, creo que en Omsk, me parece. Y ahí, gracias al gobierno alemán, es que Navalny sobrevivió a ese atentado. ¿Y qué ocurre después? Un director... Que le pusieron veneno en el té, ¿no? No. Le echaron el veneno, el polvo, se lo echaron en la ropa interior, sí, en los calzoncillos. Sí. Y entonces esto ocurre en un vuelo que iba a Moscú, paran creo que en la ciudad de Tomsk, y ahí, gracias al gobierno alemán, las autoridades no querían dejar que aterrizara el avión médico, era un avión médico de los alemanes, se lo llevan
a Berlín y luego a las afueras de Berlín, lo están tratando y él sobrevive ese atentado. Y este director y periodista Daniel Roer le graba pedazos de varias entrevistas que hace con Navalny, que vamos a ver algunos fragmentos aquí. Y en ese momento lo que el equipo de Navalny monta una operación periodística, cabe decirlo, para seguirle el rastro a los presuntos hasta ese momento personajes que tuvieron que ver con su envenenamiento. El asunto es que el equipo de Navalny y el propio Navalny, que es la figura central de este momento que acabamos de ver, Navalny logra conectar no con uno, sino con dos de ellos y obtiene por uno de los dos la confirmación de que sí, que ha sido víctima de un atentado. Esa imagen le dio la vuelta al mundo y el documental, yo recuerdo que empieza, que se llama Navalny, ganó el Oscar el año pasado, en marzo, con una pregunta que la vamos a ver aquí y el entrevistador dice, estamos haciendo esta entrevista con una persona que hoy está ausente. Y la primera pregunta es tremenda. La primera pregunta que le hace a Navalny es, y la vamos a ver, es ¿qué pasa si mañana te matan o mueren? Vamos a ver qué respondió Navalny. Adelante. And you might hate this, but I really want you to think about it. If you are killed, if this does happen, what message do you leave behind to the Russian people? Oh, come on, Daniel. No, no way. It's like you're making movie for the case of my death. My message for the situation when I am killed is very simple. Not give up. Do me a favor, answer this one in Russian. И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. No. ¿Esto fue antes del envenenamiento? No, esto es posterior. ¿Sí? Wow. Es decir, a él lo envenenan en agosto del 2020. Entre agosto del 2020, que él vive en Alemania, hasta el 2021, que él decide regresar a Moscú con unos pantalones, o sea, las imágenes son impresionantes de la mujer y él regresando al aeropuerto Sheremetyevo 2, me parece, que es cuando lo arrestan. Está acusado de que no violó las libertades que tenía, porque tenía una causa de casi 3 años. Tenía que presentarse cuando estaba en coma, en estado de coma. Y después, claro, y después le echaron 19 años más. Ese es el periodo en el que el Navalny inicia esta investigación. Pero a mí, y me gustaría que Eric nos ilustrara un poco, ¿cuándo es que ocurre el asesinato de Navalny? A un mes de las elecciones que no tiene contrincante Vladimir Putin, número 1. 2, en la misma semana que el Senado de los Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán por $95 mil millones de dólares y una semana antes la Unión Europea por $54 mil millones de dólares para Ucrania. Y te agrego ahí, y hoy estaba la conferencia de seguridad de Múnich, donde se estaban reuniendo todos los líderes, muchos de los líderes mundiales, para hablar de esto. Es importante. Mira, Juan Manuel, yo conocí a Navalny en el 2011, no 1 a 1, sino una conferencia. Del 2008 al 2012 Medvedev era presidente, sabíamos que Putin era presidente, pero estaban tratando de dar una imagen que había más apertura y había un poquito más apertura de hacer conferencias anticorrupción y todo. Yo fui a Rusia varias veces. Navalny, cuando aquello, era conocido como un blogger, como un activista anticorrupción, pero para mí la cosa importante es cuando ese hombre entraba, tenía presencia física y también una oratoria importante. Y lo que me causaba, desde el punto de vista de comunicación estratégica, de su mensaje, era ese, que el mensaje, muchas veces la gente hablaba en general de corrupción. Él primero personalizaba la corrupción en Putin, ya desde entonces. Correcto. Cuando aquello también estaban protestando unas elecciones municipales que se habían robado. En Moscú, ¿no? En Moscú. Y claro, y él había sido candidato a la alcaldía de Moscú. Lo habían dejado para ver y ganó. 30%. Y ganó. No, de hecho, le robaron la elección, ¿no? Claro. Pero el punto es que él lo personalizaba, le decía a la gente tal persona y no tenía miedo de decir, no, es Putin directamente, no solo un alcalde, etcétera. Y volvía a decir, ¿y cómo estás viviendo tú? Ese tipo de cosas, cuando aquellos eran activistas anticorrupción, uno decía, bueno, aquí todo el mundo está, pero de ahí surgieron manifestaciones de decenas de miles de personas
que uno vive en las calles de Moscú, que uno decía increíble, porque esto no es como protestar aquí, ahí la policía te da golpe y te da mucho golpe y te arresta. Y ahí estaban en las calles protestando y cuando eso empezó a salir a otras ciudades, a expandirse a otras ciudades, jóvenes de otras partes, por su habilidad también de comunicar, ¿no? Hacía este tipo de cosas, tiene un equipo fantástico alrededor, porque de hecho desde que él está en la cárcel salen videos, salen tweets, etcétera, y su esposa que es de hierro, ¿no? La esposa, tenemos ahí una imagen que estaba precisamente en Múnich. Juan Manuel, te agrego donde... algo más. Sale también cuando se conoce la entrevista, se hace pública, de Vladimir Putin con Tucker Carlson. Yo lo pongo así, no al revés. De hecho, hoy... Aquí vemos la esposa, disculpa, en Múnich, precisamente, Sí. donde estuvo muy firme. Todavía no podía creer lo que había sucedido, pero ya estaba hablando de que precisamente no se puede uno rendir, ¿no? Y Vladimir Putin, por cierto, ha dicho que la entrevista con Tucker Carlson fue muy floja, de verdad que yo esperaba preguntas duras. Es decir, se burla de Tucker Carlson hoy. Bueno, alguien me dijo, dice, han asesinado hoy a Navalny y Tucker Carlson acaba de hacer una entrevista y una donde habla de lo limpio que estaba el metro. O sea, por favor, no. Y que Putin se ha burlado hoy. Tuvo que salir ahora a decir que no, fue y ayer dijo que sí, prefería a Joseph Biden sí. sobre Donald Trump. Es decir, Putin juega con las herramientas de un dictador impune. Y eso es lo que ha ocurrido hoy. La impunidad de un crimen más de la larga lista que tiene sobre su saco. De esa lista, vamos a ver algunos de los principales... de las principales víctimas de la larga mano de Putin, del envenenador, del tumbador de aviones. Es increíble, ¿no? Los que ha asesinado y los que ha intentado asesinar. Y también me gustaría ver las protestas de hoy. Eso sí me ha sorprendido. La gente ha salido a las calles, no de manera masiva, pero sí de manera contundente. Regresamos enseguida. Bueno, continuamos hablando con el profesor Erix de la Fuente, con el periodista Miguel Cosío. Ambos conocen muy bien el tema de Rusia, de Ucrania, conocen los países. Y a mí me ha sorprendido que a pesar de la mano cada vez más dura del putinismo en Rusia, sí hubo gente que salió hoy a las calles. Tenemos algunas imágenes de protestas, de ceremonia. Han tenido que arrestar a personas, de gente llorando. No es que pasó inadvertido para la población rusa. Mira, cuando Navalny regresa después de ser envenenado, él lo arrestan en el aeropuerto, hubieron marchas grandísimas. Obviamente el Kremlin sabía que Navalny iba a morir hoy, porque tenían una redada grandísima antemanos también, habían estado arrestando gente, y también tenían un despliegue policial que no fue repentino, ¿no? Navalny acaba de aparecer en un video hace 24, 36 horas o algo así, dando una deposición, etcétera, donde lo vimos todo, y de hecho sus abogados decían que estaba en buena salud. Entonces que se cayó de repente, no está aquí. Pero yo creo que, mira, por un lado Putin hace esto ahora, en esta conferencia de seguridad, donde él da el gran discurso hace muchos años, cuando recién casi tomó diciendo que estaba contra el occidente y todo el tema que estaban dando, pero donde estaba la esposa de Navalny, para decir, lo hago aquí, ustedes están ahí, marca su pauta. Pero por otro lado nos preguntamos, ¿pero por qué ahora? Lo podía haber matado hace 3 meses, 6 meses. Bueno, hace 2 meses lo desaparecieron. Pero yo creo... Estaba en... yo no sé si eso es la Siberia, porque dice que estaba en Círculo Ártico. En el Círculo Ártico. En el Círculo Ártico. Esa es una de las prisiones más difíciles, era un gulag. Peor que la Siberia. Y si más arriba, más lobo arriba. Polar. Le llaman así, lobo polar. Sí. A él lo desaparece hace 2 meses más o menos. Y no sabía dónde aparece en Minsk, en una cárcel de Minsk de mucho rigor. Seguridad. Y lo trasladan al lobo polar, donde las temperaturas son menos 30 grados centígrados bajo cero. Es decir, y hace 36, 48 Mira, ese video eso fue... Hace 2 días. Sí. Eso fue hace 2 días. Yo leí por ahí que ayer. Y sus abogados dijeron, su abogada dijo que estaba en buen espíritu y estaba en buena Bueno, porque él hace hasta chistes con los guardias ahí, en ese sentido. Correcto. Podemos escuchar a la voz, a ver.
Es una audiencia que Sí, es una audiencia que tiene que dar testimonio, pero una de las cosas que tenía Navalny, y ahí tuve o sea, que pero ver. Putin lo mostró antes de asesinarlo. Entonces, Bueno, es que también es parte de esto. A Prigozhin lo invitó a tomarse un té en el Kremlin y después el avión se cayó. No, se cayó, lo tumbaron, ¿no? Y estuvieron juntos Y en estuvieron San juntos en la Petersburgo. conferencia, así que esto no es muy siniestro, ¿no? Esto, bueno, siempre, pero esto es clásico, ¿no? Clásico Putin y también ruso en gran parte de eliminar. Pero una de las cosas que tenía Navalny es que, y la gente dice, bueno, él sabía que si volvía lo iban a arrestar y podía morir, pero él siempre dijo, si me quedo afuera, no voy a tener impacto para pelear dentro de acá. Y él... Y lo pueden matar igual. Sí, pero mira, inclusive esos guardias son jóvenes. Y si bien son del Estado y están trabajando ahí, están trabajando en zonas que le tienen respeto. Puede ser que y hay mucha propaganda contra él y todo el tema, pero tienen respeto porque, como te dije, Juan Manuel, él nombraba a Putin por nombre y apellido siempre en los discursos, que normalmente la gente dice, bueno, hace falta acá o fue un ministro. No, él atacaba directamente, pusieron las mansiones, era un ataque. Por eso yo te digo, esto no solo es aquí no fue Nikolai Patrushev, que probablemente fue el que le dijo a Putin sobre Prigozhin, aquí fue Putin directamente. Correcto. Y Mira, es curioso porque hace menos de 2 años arrestaron también a otra figura, no de la estatura de Navalny, pero sí importante porque era uno de los grandes discípulos de Boris Nemtsov, muy el importante. ex viceprimer ministro que asesinaron en pleno Moscú en el año 2015. 2015, pero muy importante, una figura importante. Fíjate, hace 2 años, después del arresto de Navalny, él arresta a Vladimir Kara-Murza. Nuestra buena amiga María Huerló me lo estaba recordando hoy. Ese hombre no solo era un activista, sino era un periodista, un intelectual y un abogado reconocido. 2 atentados. 2 atentados con o Novichok o alguno por envenenamiento. El tipo hoy casi no puede caminar y es otro de los grandes enemigos de Vladimir Putin. Y para cerrar esto, hace unos días Vladimir Putin ha dicho, ok, los americanos quieren a este periodista de Wall Street Journal, muy joven, Evan Gershkovich. Ok, demen a su sicario que está cumpliendo cadena perpetua en Alemania, en Berlín, por matar en pleno corazón de Berlín, a pleno día, a un opositor checheno. Sí, al él pedirlo, de alguna manera asume el crimen de ese sicario. Yo hice un resumen, pero muy por arribita, porque la lista hubiera sido de las víctimas reales, potenciales. El primero. Tenemos para todo el programa, si quieres pasar acá. Prigozhin. Eso fue hace apenas. En agosto. 6 meses. El avión, podemos ir viendo las imágenes mientras conversamos, el avión de Prigozhin empieza a caer, después, como tú dices, de haberlo invitado. Era muy raro que a alguien que se le reveló, un rebelde militar, él lo fuera a perdonar, violaba todas las leyes de un dictador. El director de la CIA predijo que iba a ocurrir, porque a Putin le gusta, dijo él, servir la venganza en plato frío. Y cuando Putin se entera de que el avión de Prigozhin ha caído, dijo, era un joven muy inquieto y era, ¿qué fue la otra frase? Tomó decisiones equivocadas. Y tomó decisiones equivocadas. Pero aquí hay una cosa interesante también. La lista bien breve, podemos ir hablando arriba de ella. Ana Poliakovskaya. Ella era una periodista importantísima esa fue 7 de octubre del 2008. Baleada en 2006. Esa de nuevo, una que criticaba 2006, 7 de octubre del 2006. A Putin por nombre y apellido, ¿no? Alexander Litvinenko. Claro, el exespía. Envenenaron con polonio 210 en Londres. En Londres, la mano Ellos larga. operan en Londres con una facilidad. Hombre, la presencia rusa es como que se comió una bomba radioactiva. Es una cosa terrible lo que le pasó, ¿no? Sí. No sé si fue en el té. Este fue en el té, ¿no? Siempre ten cuidado tomando té cuando vayas a Moscú. Boris Berezovsky, ¿no? Que en el 2013. Y es muy interesante porque Litvinenko había dicho que lo habían mandado a matar a Boris. Correcto. Y eso entonces, le costó la vida. Ajá. Correcto. Eso fue todo. Sergei Skripal y su hija. Julia. Que le pusieron También en Inglaterra. Agente Novichok. También. El veneno en el pomo de la puerta. El agente Novichok. Ajá, y ellos llegaron a un parque, se desplomaron allí y hasta el policía que los tomó
También terminó contaminado. Hay Una cosa muchísimas. Hay tremenda, una ¿no? lista de oligarcas que se cayeron de ventanas, brincaron de los un hotel. defenestrados El director se del cayeron canal, de su yate. uno de los directores de noticias de un canal estatal cuando estaba aquí Correcto. apareció muerto en un hotel acá también. Y bueno, Bueno, y la gente se olvida de Boris Nemtsov, Nemtsov. que fue Boris Nemtsov, viceministro. yo creo que es más importante. El más que- importante de es todos. más importante. Viceministro asesinado a tiros en Moscú. Y respetado. Viceministro primero. Sí. Cerca de la oficina de Bueno, Putin. estaba en el centro, estaba cruzando el puente ahí, donde cualquiera que iba a Moscú ha cruzado ese puente 1000 veces. En el medio era ya después de la medianoche y estaba en uno de esos carros que limpiaba la calle y él viene caminando, ese camión para y de repente Le cuando disparan sigue ya, por la ya espalda. está en el piso, ¿no? Pero él también era muy respetado. Yo creo que de Nemtsov y Había estado ahora, preso 3 veces por y ahora criticarlo. Navalny son a lo mejor los dos más importantes. Bueno, y aquellos dos diputados que también... Los dos diputados que son Vladimir Golovliov, en el 2002 fue baleado en Moscú cuando paseaba a su perro. Correcto. Y el otro es Sergei Yushchenko, Yushchenko. otro diputado liberal tiroteado en las Mira, calles de Moscú. Y falta uno que te liga con Ucrania, ¿no? Que no logró asesinarlo, está vivo todavía, tiene en este momento, revisé, 69 años de edad, pero que trató de matarlo, que fue Víctor Yushchenko. Víctor Yushchenko, claro. que mira cómo le dejó el rostro el veneno. Claro. Eso Ese fue con Suchi. Denota Sí. ya el interés Esto fue, en claro. Ucrania, porque esto es 2004. Ahí durante aquello después- era el después Orange salió el Revolution, presidente. la revolución naranja. Contra ¿no? Víctor Yanukovych, en que aquel era mo- pro-Putin. En, Claro. en aquel momento. Pero, ¿sabes? También hay que ver, y porque, claro, de Rusia no hay encuestas que sean Confiables. Fiables. Pero yo cada vez que muere un soldado ruso, hay una familia rusa que está contra la guerra, hay varios amigos que están contra la guerra. No es una guerra popular, ¿sabes? A los rusos por 20 y tantos años bajo Putin, esta propaganda que somos mejores, que somos más grandes, que vamos a llegar y vamos a acabar en nada, y se han empantanado Ucrania. Ucrania tiene 1000 problemas y está destruida y también hay fatiga del lado de los ucranianos. Pero del lado ruso, esta guerra no es popular y no se está peleando ni por ideología, ¿no? Entonces tendrás un 20% de la población que a lo mejor apoya, pero ya hay una gran parte de la población que está en contra y Agotada. otra gran parte que lo que no quiere saber nada de eso, pero cada vez que le matan a alguien que conoce, y cuántos muertos hay del lado ruso que están enviando, cuántos testimonios hay de gente que dice, nos mandaron para el frente, nos mataron Mira, a todos. y yo me estas pude imágenes escapar". son de homenaje en las calles. La gente se está arriesgando a que. Y a eso que es lo una señalen. guerra, y Bueno, hoy en día Rusia está más dura y que él está en nunca, contra de la guerra. Dijo que la guerra de Ucrania es una guerra absolutamente estúpida que no tiene ningún sentido. Bueno, otro de los grandes Estaba. opositores que tuvo Putin en algún momento y que vive aquí en los Estados Unidos, porque es una figura a nivel mundial, que es Garry Kasparov, el campeón mundial de Claro, ajedrez, sí, claro, el ajedrecista quizás más grande después de Capablanca, a mi juicio, más grande que ha existido. Ya olvídate de Carlsen. ¿no? Entonces, es uno de esos grandes opositores que él tomó la decisión de dejar Rusia, después que trató de competir y era imposible. Y vive aquí y es una... Si tú ves los escritos hoy, yo sigo a Garry Kasparov en Twitter sobre este fenómeno. Cuidado, Putin no se encuentre con una oposición mucho más fuerte. Lo de Lo que Navalny, pasa es que por la él- fuerza se impone. y por él regresar, es que en la esencia rusa, ¿sabes? La imagen de Putin es el hombre fuerte, el hombre que te pasa por arriba, el hombre que te aplasta y que tiene la mano. Y Navalny regresó después que tratan de matarlo con este Novichok, una cosa, lo que pasó. Y eso le da una credibilidad internamente tremendo porque es tan fuerte o más fuerte que Putin. ¿Sabes? En su forma de enfrentar esto. Sabes que está yendo Por dentro, eso lo desaparecen sabes que van hace y unos eso lo que meses. hace es que le gana respeto a pesar de la propaganda grandísima que obviamente el Kremlin. Pero el Kremlin estaba entre una cosa, hacer propaganda pero indirectamente porque Putin no quería ni nombrarlo. Él le decía el blogger. El blogger, algo el así. Y no lo nombraban y la televisión estatal tampoco porque sabían que si lo nombraban le iban a dar inclusive más auge, ¿no? Y entonces era interesante, en medio de las redes sociales, los bots, etcétera, sí, pero oficialmente no De lo todas querían maneras, nombrar. asusta la impunidad con que funcionan Sin estos dictadores. Recordemos al de Corea del Norte que asesinó a su hermano, que lo vio como rival en un aeropuerto internacional, también con un misterioso polvo que duró 15 minutos vivo, una cosa Kim tremenda. Jong-un. Y en Cuba, esto siempre me trae al caso de Abrante, ¿no? Que era un hombre joven y fuerte y que No fumaba, no bebía. y de repente le da un infarto en la celda, ¿no? Era un preso demasiado pesado para el régimen. Sabía los secretos. Y luego
tú dices, bueno, eso de que le provocaron un infarto puede ser una fantasía de nosotros los exiliados, pero yo nunca he olvidado que cuando Posada Carriles es capturado aquí, que Fidel estaba, porque tenía a Abascal en el barco y sabía que Posada había Gilberto entrado. Abascal, 2005. Ajá. Cuando una vez lo capturan, Fidel dice una frase muy curiosa en la mesa redonda. Dice, y ahora que no le provoquen un infarto. Correcto. Yo dije, pero se provocan infartos. O sea, muy interesante. Sí. Y me pensé inmediatamente en Abrante. Muchísimas gracias. Te voy a pedir, Miguel, que te quedes aquí con nosotros porque tengo un tema que yo sé que tú manejas muy bien, que es el de este ex embajador